¿Qué tal, buena gente? Mi nombre es Rafael, soy abogado técnico consultor en tecnología. Los que ya me siguen del canal, buenas. Los que nuevos, buenas también. Síganme, like, toda la bola, si les gusta y quieren más contenido. En este video vamos a ver DNS, Domain Name System. Hay otro video largo que subí sobre redes, en el que explico básicamente qué son las redes de computadoras y bueno, análisis de todos los protocolos y demás. Y bueno, el DNS no estaba muy incluido en esto, la verdad, no hablé del DNS mucho. Y me parece muy interesante y acá lo voy a explicar. Sería una especie de... O sea, necesitas entender un poco de redes para pasar a esto. Pero si querés ver este primero y después ver el otro, o después aprender por tu cuenta el tema de las redes, buenísimo. Solo te digo y te comento que está bueno tener una idea un poco general sobre los protocolos y demás para entender bien qué es lo que hace el DNS. Por otro lado, también sirve bastante el video este que subí sobre la diferencia entre Windows y Unix, Linux, como para entender un poco las diferencias entre los sistemas operativos. Después voy a subir un video un poco más histórico y sobre sistemas operativos. No la quiero hacer muy larga, esta es la introducción. Así que bueno, vamos con DNS. Hay una empresa que se llama Nomium, que fue fundada en 1998 por esta persona, Paul Mokapetris, que además de ser el fundador de esta empresa Nomium, es el inventor del sistema de los DNS. Este Paul Mokapetris creó la empresa Nomium, bueno, en 1998, pero el tema de los DNS lo creó en 1983. Y cuando creó el sistema de los DNS, lo creó en el marco de estar laburando en un instituto de ciencia relacionado con ARPANET, que era la primera versión de Internet, que se creó, digamos, relacionada con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y que también, bueno, eso lo vemos en el video de redes. Y cuando creó, digamos, el sistema DNS, él estaba, digamos, trabajando en este instituto de ciencia, se llama Information Science Institute, que está en California. Este instituto de ciencia se lanzó en 1972, tenía 3 empleados y tenía financiación del DARPA, que bueno, esto es lo del el coso de inteligencia, relacionado con el Pentágono y demás. Ya les digo, esto se ve en el video de redes. Bueno, estos son algunos productos de Nomium. Nomium en 2014 estaba desarrollando un tema relacionado con el DNS y el marketing. Pero vamos a ver la historia del tema del DNS, ¿ok? Bueno, en Internet, antes, en la época del ARPANET y el SysNet, dependía de un directorio telefónico voluminoso y de crecimiento exponencial de direcciones llamadas host tables. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de DNS? Hablamos de la capacidad de tu navegador o de una computadora de resolver un nombre de dominio como este, google.com, y que a vos te conectes con el servidor que devuelva la página de Google. Y este es el DNS de Google. Pero en las compus primitivas o en las primeras en ARPANET todavía no existían los browsers. Y la forma de comunicarse entre las computadoras era con la línea de comandos. O sea, las compus enteras se veían como una línea de comandos, no había interfaz gráfica. Por eso también les dije que vean el video de MS2 y de diferencia entre Windows y Unix. Pero básicamente tenías la línea de comandos y vos ibas poniendo los programas, ¿no? Y la forma de comunicarse entre las computadoras no era con el browser y viendo páginas de internet, sino que era comunicándose entre las computadoras con protocolos como el FTP, que es un antecesor del SSH, digamos, ponele. Era lo que se usaba en ese momento. Entonces en SSH vos pones SSH y pones el nombre de host, el nombre de IP, o sea, poner root, el nombre del nombre de usuario, digo. Y ahí pones el IP 21, 30 y coso, algo así. Y entonces después te pide nombre, contraseña, y ahí entras y puedes navegar como si estuvieses usando la computadora desde la terminal. El FTP es medio similar, solo que no te deja ejecutar. Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, entonces otra forma de conectarse, en vez de hacer esta movida de poner la IP, es poner directamente el nombre, el hostname
del servidor. O sea, poner acá el nombre del hostname, que sería, no sé, Google Server. Entonces ahí te conectarías al servidor, a la computadora del servidor de Google, ponele. Pero bueno, antes de que existiera IP, había otros protocolos. Y la forma de resolver el nombre de dominio, o sea, esto de acá, para decir, che, ¿cuál es la IP correspondiente a este host, que es el nombre de la computadora a la que me quiero conectar? Por ejemplo, ponele que fuese el Instituto de Ciencia de ahí de Estados Unidos, no sé, el MIT. MIT, archivos. Y entonces, para saber cuál IP correspondía, había una especie de línea telefónica que decía, bueno, tenemos una guía telefónica de todos los hosts que están disponibles, porque ARPANET era chiquito. Entonces MIT.archivos lo buscaban en su guía telefónica y decían, MIT archivos tiene la IP 3360 y coso. Y entonces, bueno, un punto, ¿no? Entonces, de esta forma ya sabían que cuando acá ponían MIT archivos, tenía que ir a esta IP. Y el lugar donde almacenaban esta información de a qué IP correspondía cada nombre de dominio estaba en un archivo de texto que se llamaba host tables. Y digamos, a modo de reserva, de decir, bueno, que haya un lugar donde esté registrado todos los hostnames con las IP correspondientes, había una institución que las guardaba. Pero si vos te compartías la línea telefónica entre computadoras, vos podías tener las IPs a las que te podías conectar, no necesariamente hablando con esta institución para que te pase los datos actualizados. Es como que yo le diga, che, pasame el número de teléfono. O sea, yo le hablaba al Instituto este de Ciencias, al MIT, y le digo, che, pasame tu host table, tu guía de teléfonos para ver cuáles son los contactos que vos tenés. Así yo también me puedo entrar por FTP y conectarme, digamos. Así que bueno, el host tables tenía IPs. Esto, la pregunta es si, digamos, porque acá les mostré con ejemplos de IPs, pero el ARPA antes no tenía el protocolo TCP/IP, así que los primeros host tables o las guías telefónicas estas para conectarse a los hosts no eran de IPs, tenían el hostname, por ejemplo el MIT archivos, y en vez de tener una dirección IP tenían otra dirección que no era IP porque no existía el protocolo todavía. O sea, entonces los host tables, estos que las guías telefónicas tenían IPs, la respuesta depende de cuándo en la historia de ARPANET estemos hablando, porque el archivo host.txt evolucionó a medida que ARPANET cambió sus protocolos. Entonces en el periodo temprano del ARPANET, en los primeros años no tenía direcciones IP, sino que tenía números. Los host numbers, números simples con 1, 2, 3, nombre de host, información de red específica de ARPANET. Después, cuando se empezó a usar el protocolo TCP/IP, el host.txt empezó a incluir ambos sistemas. Entonces acá vemos, después de 1983, cuando se creó el sistema DNS de resolución de nombres, se ponía, bueno, la IP y el host, nombre de la máquina, digamos. Hubo un periodo de transición en el que se guardaban los antiguos identificadores de ARPANET con las nuevas direcciones de IP. Cuando el fundador de Nomium, Paul McApetris, que fue el inventor, digamos, del DNS en 1983, estaba resolviendo el problema de las direcciones IP numéricas. Esto de los que estamos viendo acá. En ese momento host.txt ya contenía direcciones IP reales y el problema era que el archivo se había vuelto enorme, era centralizado y difícil de mantener, las personas tenían que memorizar direcciones. Bueno, esto de memorizar no sé, pues estarían en archivos, pero... Bueno, el sistema host.txt era completamente descentralizado. No había un servidor central, esto es lo que les digo de que el host.txt se podía compartir entre personas y decir, bueno, che, pasame tu guía telefónica, pasame los contactos, así sé qué host corresponde a qué IP o la forma de conectarme. Y la distribución manual, como les digo, era por FTP, que sería como una versión muy antigua de un SSH, que igual aún sigue existiendo el protocolo.
Pero era un protocolo que funcionaba como SSH, digamos, en el que vos ponías FTP, el usuario y el hostname, y esto te permitía entrar en la máquina y enviarte archivos. Entonces, los administradores de sistemas tenían que conectarse periódicamente vía FTP al servidor de este SRI, que era el que mantenía el estándar de los hosts, para descargar la nueva versión del archivo, o bueno, se lo podían compartir entre las universidades con el protocolo este FTP. ¿Qué es FTP? Como les decía, es File Transfer Protocol. Es un protocolo de sistemas que permite transferir archivos, subir, descargar y navegar. ¿Cómo funcionaba en ARPANET? Vos ponías FTP y el nombre del host, y después te pedía usuario y contraseña. Navegación, podés usar los comandos estos ls, cd, y esto para navegar y descargar archivos. Pero no te permitía la ejecución de comandos. O sea, el SSH te permite entrar en otra máquina y tirar comandos. Las diferencias clave entre el FTP y el SSH. El FTP solo podía transferir, subir y descargar. El SSH para ejecutar comandos remotos, transferir archivos. Capacidades FTP, déjame ese archivo, toma este archivo. El SSH podés tomar control de la máquina, ejecutar comandos, dame acceso completo al sistema. Los problemas que causaba el host tables, el compartir este archivo. Primero, que había inconsistencia entre las versiones que tenía cada uno. Después, latencia en la actualización. A veces el administrador de sistemas que tardaba en correr el comando o meterse por FTP a buscar la guía telefónica actualizada, digamos. Y el tamaño creciente, cada vez que aparecían nuevos hosts en la red, cada vez que aparecía un nodo y decía, che, yo también me quiero conectar, empezaba a sumarse a ese host TXT y se volvía bastante grande, lo que por la velocidad de transferencia también complicaba la actualización. Bueno, acá vemos una diferencia entre el FTP y el SSH. Esto que ya mencionamos, que con SSH tenés muchas más posibilidades de ejecutar cosas, como el Vim, que es el editor de texto, o punto barra y el programa y ejecutar un programa. Evolución histórica: en 1970 se usaba FTP, después se empezó a usar Telnet, y en 1990 ya se creó el SSH, que es como el Telnet pero seguro y con más funciones. Pasamos a otra cosa, digamos, que tiene que ver con qué sistemas operativos usaban estas computadoras, nodos primitivos del DARPANET. Bueno, usaban Unix, Tenex, IBM Mainframe OS y Multics. Estos sistemas operativos corrían en una máquina y vos, para usar FTP, necesitabas software adicional que soportara el protocolo. O sea, los cosos de red necesitaban, y necesitan hoy en día, pero ya los drivers están creados y los sistemas operativos modernos ya lo tienen, pero necesitas software que maneje el protocolo FTP. Y estos sistemas antiguos, operativos que corrían, tenían que instalarle software adicional para que corriera FTP y tener la conexión por ese protocolo. ¿Cómo funcionaba FTP en estos sistemas? Los protocolos de red no eran parte del sistema operativo original, como les decía recién. FTP y otros protocolos de ARPANET se agregaban como software adicional. O sea, estos nodos eran más de cómputo que de conexiones de red, digamos. Además de, bueno, IBM tendría sus propios protocolos de red, como después los tuvo Windows también, que son protocolos propietarios y desarrollados para su ecosistema. Bueno, y software de red de ARPANET se instalaba por separado. Drivers para IMPs, este es un protocolo, pero, o sea, el FTP es de capa de aplicación y los IMPs eran como un hardware especializado que eran como unos modems antiguos. Acá lo vemos en el... O sea, vos tenías la computadora de la universidad, después tenías un cable que iba a este hardware especializado que era IMP, que era como una especie de router antiguo, y esto transformaba la señal para que fuera por línea telefónica, con los protocolos del ARPANET.
IMP, Interface Message Processor, era una computadora dedicada, o sea, vos tenías tu nodo, tu computadora, el mainframe de IBM, y tenías otro hardware especializado que era el IMP, que era como una heladera, que corría un software para convertir la señal para que pudiera viajar por la línea telefónica y llegar al otro lado, que el otro lado tuviese un IMP y eso pasarlo a tu compu, que la compu tenía que tener soporte para FTP. Y las líneas telefónicas por las que viajaba, o sea, ya dijimos, tenemos la compu, tenemos el IMP y después la línea telefónica. Las líneas telefónicas que usaba ARPANET eran líneas telefónicas arrendadas específicamente para el ARPANET. O sea, la compañía telefónica que tenía cables por todos lados, los que estaban metidos en el ARPANET, decían, bueno, alquilemos que este canal de línea telefónica sea exclusivo para nosotros. Y bueno, básicamente usaban exclusivamente o privadamente estas líneas. Bueno, esta es la pila como de protocolos, que si ven el video de protocolos largo van a estar más en tema de lo que estoy hablando. Pero bueno, tenían la capa física, que sería la capa de las líneas telefónicas estas arrendadas. Después tenían la red, que usaban estos protocolos, el transporte, que el protocolo de transporte era este, NSP. Y después en la capa de aplicación que tenés el FTP. Años después, cuando se crearon en Suiza y se creó el HTTP, que también es protocolo de capa de aplicación, estaríamos acá arriba. El protocolo de capa de aplicación HTTP y bueno, después lo que es el HTML para que se carguen la visualización de las páginas. Todo esto se creó en 1989, 1991, ahí se empezó a formar lo que sería navegar por un browser. Y esto fue como evolucionó el ARPANET, digamos, que a partir de que se empezaron a crear las páginas de internet y se levantaron restricciones, porque antes era solo para cuestiones universitarias y del gobierno, ¿no? Pero se levantaron las restricciones y después se empezaron a ver todavía muchos más nodos. Bueno, continuando con lo que era el DNS primitivo y con este sistema, ¿cómo funcionaba para resolver los DNS? Bueno, el usuario escribía, o sea, el administrador de sistemas de un nodo de estos antiguos, decía, bueno, tiro ftp mit.arpa y este sería el hostname. Entonces la computadora decía, che, yo no sé qué es mit.arpa, no sé a qué IP corresponde. Entonces, para resolver la consulta, enviaba por UDP, que es, digamos, está TCP, UDP, pero se crearon más o menos en el mismo momento, es otro protocolo de transporte. Entonces se enviaba por UDP una consulta a el servidor este que mantenía el host table, que este servidor central se llamaba root server. Y ahí el root server respondía, bueno, mi tarpa es esta IP. Y se guardaba en caché, que es una memoria para guardar por cierto tiempo datos. Este root server de acá, o sea, donde estaban los host tables, el servidor donde estaban los estándares, lo mantenía este tipo que, no sé si está el nombre por acá. ¿Dónde está el nombre? Acá, John Postel. Bueno, este tipo estaba sentado atrás de un escritorio y en el IC, que está en María del Rey, California. Acá tengo una foto del lugar. Entonces este tipo, John Postel, que trabajaba en conjunto con Paul Macapetris, que es el creador del DNS, que vemos una foto. John Postel estaba en el instituto este y manejaba los archivos que tenían los estándares de internet, incluido este archivo que contenía los nodos, los nombres de los hosts y las IPs. Entonces el root server original del DARPANET, que tenía todos estos estándares, lo manejaba este John Postel y tenía, bueno, una workstation Unix y estaba literalmente desde su escritorio actualizando estos archivos.
y su función era registrar todo lo que se conocía sobre el DARPANET. Conocía todos los números de los hosts del mundo, era la única fuente de verdad de los estándares que se están manejando y estaba completamente centralizado. Y el tipo, bueno, tenía, por ejemplo, el host tables el host TXT, con una estructura similar a esta, donde estaban los nombres de los hosts y las IPs. Y cada dominio del mundo tenía que estar registrado ahí, digamos. Y además, el tipo... bueno, ¿por qué este sistema fallaba? Porque el tipo tenía, si se iba a comer una milanesa o un fin de semana de viaje, no, hasta que no volvía y lo actualizaba, no ibas a aparecer. En ese momento todavía no estaba abierto a uso comercial el DARPANET, así que era por una cuestión más de universidades, pero era un sistema que era inviable a largo plazo. Entonces al tipo le llegaba un mail o una llamada y decía, bueno, Postel, te editaba el archivo y después reseteaba el daemon, el servicio que tomaba de ahí, y después cuando hacían ya se veía en el host table cuando copiaban el archivo. Y bueno, este Paul Macapetris trabajaba en el mismo instituto de John Postel, solo que bueno, Macapetris estaba metido en el área de sistemas, en el área de investigación, digamos. Como que era más científico relacionado con el coso, y John Postel estaba como más como director. Así que nada, el creador de este Nomium, que también fue el creador de los DNS, trabajaba en este instituto donde se guardaban todos los estándares, y este John Postel era el que actualizaba en los early stages de Internet estos archivos. ¿Qué significa RFC? Es Request for Comments. Lo inventó Steve Crocker en 1969 y es la forma en la que tiraban, hacían informes para hablarlo entre la gente que estaba manteniendo Internet en ese entonces. Entonces uno decía, che, me parece que estaría bueno que implementáramos otro sistema para tal protocolo. Entonces agarraban y escribían esto que se llama RFC y lo hablaban entre ellos, y al principio eran muy pocos. Entonces decían, bueno, che, lo actualizamos, se debatía y se fijaban si quedaba o no quedaba. Estos son RFCs famosos, y acá dentro de estos RFCs encontramos el TCP propuesto por John Postel, que es este de acá. Y también tenemos el del DNS propuesto por Macapetris, que después, bueno, quedaron como estándares. También tenemos el protocolo IP, también propuesto por John Postel. Y Host Software, el primer RFC de la historia. ¿Por qué John Postel se dice que era un cesarista? Porque John Postel, si te decía que no, o no le gustaba, o no te respondía, o lo que sea, no aparecías dentro de los estándares de Internet. Así que el tipo tenía mucho poder dentro de lo que era manejar los estándares. Era literalmente el dueño de los números de Internet. Así que John Postel literalmente tenía un archivo en la computadora, en el instituto donde con listas como esta. Pero además tenía la posibilidad de anotar nuevos estándares de protocolos. O sea, por ejemplo, venía alguien y le decía, che, creé algo que se llama World Wide Web. Y entonces le mandaba un mail y le decía, mirá, creé este protocolo o esta aplicación, la quiero meter en algún puerto. Entonces el tipo agarraba y decía... John Postel decía, che, esto es viable, ya existe algo similar, tiene sentido. Entonces después agarraba y editaba el archivo y decía, bueno, buenísima tu aplicación, lo voy a poner que el estándar de esta aplicación corra en los puertos 80 de los servidores, te pongo un nombre, HTTP, y Hypertext Transfer Protocol. Entonces después te devolvía el mail y te decía, che, capo, está bien tu idea, está buenísimo, te asigné como estándar el puerto 80, así que HTTP, la aplicación va a correr en el puerto 80. Y entonces el resto que quería saber los estándares de Internet, cuando se metía por FTP al ICI también podía ver todas las aplicaciones que estaban saliendo en los distintos puertos. Entonces vos sabés que para usar HTTP tenías que usar el puerto 80.
porque si no, no vas a tener conexión. Lo mismo con el DNS, con el puerto 53 creo que es. Bueno, acá no está el protocolo que usa, pero el HTTP sería... Bueno, acá, claro, le puso el protocolo. No, no le puso TCP. Pero bueno, se entiende. Em, Así que nada. ¿Por qué registraba este John Postel los puertos de las aplicaciones? Para crear estándares universales. No es que realmente importaba, porque era más que nada para que el resto supiera qué cosas había disponibles y cuáles eran los canales que se debían usar. Pero como les decía, el sistema de resolver los hostnames se estaba volviendo problemático porque implicaba mucha latencia. O sea, vos tenías una computadora en Asia, necesitabas para resolver un nombre de un host llegar hasta California y que de ahí te devuelva el nombre de la IP del servidor. Entonces necesitaba hacer un viaje muy largo de la información, además de que se estaba volviendo cada vez más pesado ese archivo. Y estas consultas en el sistema DNS primitivo, en el primer DNS que se creó, bueno, iban solo por UDP y en el puerto 53. Esto es cuando se implementó un sistema para resolver el problema del host TXT. Esta es una estructura de una consulta DNS por UDP en el puerto 53 de los primeros inicios del DARPA. Entonces, bueno, el sistema DNS se implementó, el sistema DNS primitivo, en el que decían, bueno, este es tu host, este es tu IP. Se seguía manteniendo en la host table, pero seguían teniendo el mismo problema. Lo que pasó es que después se aplicó un DNS jerárquico distribuido. O sea, si bien el UDP y poner el puerto 53 para hacer las consultas DNS se implementó antes, después se implementó el sistema DNS real, que es el jerárquico distribuido, que es el que se aplica hoy en día. Y este sistema DNS jerárquico distribuido ya se había pensado en el RFC original, en el que se había pasado acá. O sea, la idea era primero hacer el sistema UDP por puerto 53 para las consultas al ISI, pero que después se hiciera jerárquico distribuido con el tiempo. Y esto ya estaba en el RFC de acá, en este de acá. Así que no es que sacaron otro RFC diciendo, che, la cagamos, sino que estaba todo previsto desde un principio que fuese jerárquico distribuido. Y esto se empezó a implementar en 1987. Buena gente, vamos con la segunda parte del video. Vamos a ver el DNS jerárquico y distribuido. Ya vimos toda la parte histórica, espero que no haya sido muy densa, seguramente lo fue. Entonces, ¿en qué consistía este DNS jerárquico distribuido? Que acá vemos una especie de gráfico medio inentendible. Básicamente, la estructura del DNS jerárquico distribuido consiste en tener tres tipos de servidores para la resolución de dominios. Vos tenés algo que se llama root servers, otro que se llama TLD servers y otro que se llama authoritative servers. Root, TLD y authoritative. Los root son 13 globalmente, son estos de acá. Solo 13. Y tienen que ver con la resolución de algo que ahora vamos a ver. ¿Qué pasa en tu computadora cuando vos haces una consulta en un browser para conectarte a una página? Vos estás acá y pones google.com o pones Facebook. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa cuando pones Facebook? Si estás usando Linux, Windows también, pero no sé dónde se guarda. Pero básicamente hay un lugar en tu computadora que tiene guardado un archivo o una variable como esta de acá. Entonces, si nosotros vamos a editar, bueno, lo puse algo mal. Bueno, ahí va. Entonces, si nosotros entramos en este archivo,
vamos a ver que tenemos estas variables, name server, ¿ok? Que las podemos editar si queremos y poner otras. Entonces, yo estoy en mi browser y a ver si tengo acá. ¿Qué es lo que hace este name server que nosotros ponemos ahí? Es un intermediario que va a realizar todo un laburo de conexión con estos tres tipos de servidores, ponele, para resolver la consulta que nosotros hacemos. Y este name server es la IP de un servidor que se llama servidor recursivo o intermediario, que hace, digamos, toda esa magia interna y oculta a los usuarios normales de resolver el DNS. O sea, de saber a qué IP te estás queriendo conectar cuando pones ese nombre de host. Entonces, nosotros, bueno, como les decía, este DNS es como un coso intermediario, un resolver recursivo. Y dependiendo de cuál pongamos, qué resolver recursivo vamos a usar. O sea, Cloudflare tiene el 111, el resolvedor recursivo de Google es 888. Así que si lo cambiamos, los DNS los vamos a estar resolviendo con diferentes tipos de servidores. Entonces, como dice acá, Google DNS es como tu asistente personal. Sin Google DNS no podrías resolver los nombres de dominios. Necesitas un resolver recursivo porque no está hecho el sistema como para que puedas resolverlo de otra forma en realidad. Sería un bardo. Y este 888 no es uno de estos tres tipos. No es el Authoritative Server, ni un TLD, ni un root. Es un resolver recursivo que es el que va a hacer el laburo de conectarse con estos tres, ¿ok? Así que bueno, lo primero que pasa cuando vos, bueno, si vos querés ver un Authoritative o probar un Authoritative, pues sería de esta forma. Pero lo que pasa cuando vos desde tu browser buscas facebook.com, por ejemplo, el browser va a comunicarse con tu sistema operativo. Tu sistema operativo va a decir, yo uso este intermediario para resolver los DNS. Entonces se va a fijar en ese archivo que acabamos de editar y va a decir, ah, bueno, voy a usar el resolver recursivo 888, que es el de Google. El segundo paso es que el resolver recursivo, esto ya dentro de un servidor de Google, que es el resolver recursivo. El resolver recursivo va a decir, bueno, a ver, ¿qué estás queriendo resolver? Facebook.com, déjame ver en mi caché, en mi memoria guardada. ¿Lo tengo? Bueno, te devuelvo la IP. ¿No lo tengo? Hago una búsqueda desde cero. Lo primero que hace es decir, ¿qué dominio estás usando? .com, ok. Y ahí se comunica con un root server. Los root servers manejan la última parte del dominio, o sea, el .com, .net, etc. Entonces, primero se va a conectar con este de acá, con un root server. Y el root server le dice, le va a devolver y le dice, los .com los maneja este DNS. Y entonces te va a pasar el DNS de los .com. Y te devuelve la IP para que vos resuelvas cuál es la IP del servidor que maneja los .com. Después, cuando te devuelve eso, a ese que maneja los .com le vas a decir, y dentro de los .com, ¿cuál es el que maneja Facebook? Y este servidor que maneja los .com es un TLD, o sea, de esta columna de acá. Es uno de los TLD. El root server es el que maneja el .com, etc. Y te va a decir, bueno, los .com los maneja el TLD tal. Y ese TLD, ahí vas a buscar y vas a decir, ok, el TLD, ¿cuál maneja Facebook? Y entonces el TLD te va a decir, Facebook lo maneja este Authoritative Server. Y te pasa la IP del Authoritative de Facebook. Y el Authoritative te va a pasar todo lo relacionado con facebook.com. Y ahí te responde con la IP de Facebook que tenés que usar. Y ahí el servidor de Google recursivo va a guardar la información en el caché y va a decir, ah, ok, facebook.com es este, pum, te tira la IP y le responde a tu máquina
que le hizo la consulta al resolver, y ahí tu máquina va a decir, ah, ok, listo, es esta IP, y ahí le responde al browser y, y se conecta al Facebook. En realidad no responde al browser, sino que parte de la ejecución del browser. Eh, Espero que se haya entendido hasta acá. Es una ejecución por capas que va pasando del root, del TLD y demás. Esto está organizado así también porque están puestos por zonas estos. Entonces se leen las variables por zona y hay TLDs por zona y hay roots por zona. Y bueno, está como distribuido para que las consultas se resuelvan rápido. ¿Cuál era el problema que tenían con los primeros sistemas de DNS? O sea, porque ahora estamos viendo que tenemos este resolver recursivo. ¿Qué pasaba en los 90? O sea, ¿y qué es lo que contiene un Authoritative Server? Que es este último punto de la cadena que te dice, ah, facebook.com. O sea, ¿por qué el TLD no maneja? Porque vos, cuando tenés un Gmail o tenés Facebook y manejás muchísimas direcciones, quizás tenés muchas IPs dentro del mismo dominio y demás. Entonces, el Authoritative gestiona toda la parte interna de la empresa. Y es una capa, digamos, que está al final para poder manejar toda la lógica de la empresa en el Authoritative. Ese es el Authoritative. Bueno, ¿qué pasó en los 90s? Empresas grandes necesitaban sus propios dominios. Los Internet Service Providers necesitaban manejar millones de consultas DNS. Las universidades ya no podían manejar todo el tráfico y los telecoms empezaron a ofrecer servicios de Internet. El costo de tener hardware para servidores que resolvieran DNS era muy alto. Entonces, si vos tenías una universidad con muchos nombres, con muchos mails, ponele, necesitabas gestionar que los mensajes que fueran a esos mails llegaran efectivamente a esos mails, y todo eso necesitabas un Authoritative. Y para tener un servidor Authoritative necesitabas un DNS, un hardware especializado de software costoso. Bueno, acá tengo algunos ejemplos de empresas que compraban hardware costoso para eso. ¿Cuál era el costo de no tener un hardware de este grosso? Bueno, podías tener que tu proveedor de servicio de internet fuera el que hosteara tu parte del Authoritative, pero si se caía el servidor, el servicio de tu proveedor de internet, se te caía todo. Y si no tenías un DNS autoritativo o un Authoritative Server, no funcionaba, por ejemplo, los mails o algunos enlaces. Alguna alternativa barata era usar un DNS de otro o un bind casero, hacer como una especie de compu chota que pudiera resolver, pero podía no aguantar la carga. Entonces Nomium, que fue esta empresa que creó el tipo este Macapetris que vimos antes, que fue también el creador del DNS, dijo, bueno, yo te voy a vender un sistema de Authoritative Servers. Entonces montó servidores TLD donde vos podías meter Authoritaves, y básicamente ese es el modelo de negocio de Nomium. ¿Y qué vendía Nomium? Software DNS optimizado, configuración automatizada, soporte 24/7, monitorización, performance. La evolución del modelo. Primero, bueno, son evoluciones de cómo fue cambiando el Nomium. ¿Cuál es la cadena de DNS y dónde entra cada empresa? En lo primero que vimos era este resolver recursivo. Entonces, los resolver DNS, como el de Google o de Cloudflare, ¿qué ganan de esto? De tener ese servidor ahí. Hacen data mining y recopilan datos. Y dicen, ah, bueno, este IP consulta sobre esto, sobre esto, sobre esto. Después se lo vendo a Mercado Libre, se lo vendo a tal lado. Entonces, estos resolver recursivos saben a qué páginas estás queriendo resolver y juntan data de eso y después venden información.
Bueno, los ISPs, Internet Service Providers, también tienen resolver recursivos. O sea, podemos usar el resolver recursivo de Google, pero también podríamos usar el de Fivertel si tenemos contratado Fivertel. Así que, bueno, ellos también podrían llegar a hacer data mining también. Después, los root server. ¿Cuál es el negocio de los root server? No tienen un negocio privado y lucrativo. Son queries muy simples y está controlado por la ICANN, o por el ICANN. ¿Cuál es el negocio de los TLD servers? Que son estos que manejan los .com.net y demás. Este sí es un gran negocio. El .com está gestionado por este VeriSign, que es como un monopolio. Y bueno, acá tenemos otros tipos de TLD servers que manejan otras terminaciones. El negocio de VeriSign es, bueno, cobra un montón de guita por los dominios. Y mantiene, bueno, estos TLD servers. Y se lo vende a empresas como GoDaddy o sea, hay un montón. Y después tenemos los Authoritative, que son estos que gestionan la lógica privada de la empresa. Y estos Authoritative, por ejemplo, se verían así. Y este Authoritative, pone ns1.google.com, maneja su sistema de dominio dentro de Google. Maneja lo que va dentro de todo lo que es Google, ¿no? Después tenemos Amazon. Sony también tiene su propio... bueno, Sony usa el Authoritative de Nomium. Un Authoritative de Nomium. O tiene gestionado su Authoritative dentro de Nomium, que Nomium tiene TLD. Acá vemos, por ejemplo, Authoritative Servers de Akamai, que serían... Nomium fue comprada por Akamai. Esto lo puedes ver en acción de esta forma. Por ejemplo, si pones dig ns.sony.com, vas a ver que usa Authoritative de Akamai. O dig ns.airbnb.com, vas a ver que usa un Authoritative de Akamai también. Nomium, después de 2017, se transformó en Akamai o se fusionó con Akamai, así que Nomium no existe más, sino que existe Akamai. Y la empresa esta, histórica, creada por Paul Macapetris y Mocapetris y Gozo, ahora son servidores Authoritative de Akamai. Bueno, espero que les haya copado el video. Like, suscripción, toda la bola. Comentarios si quieren. Véanse los otros videos que están re buenos. Los de Linux están muy buenos. El de Python Backend no lo recomiendo tanto. Es un poco largo y... nada, no es muy técnico, digamos. O sea, sí van a ver cosas de Python y demás. Pero... hay muchas formas de crear aplicaciones web y... bueno, no importa, ese no lo vean. Al menos que les guste mucho Python y quieran joder. Bueno, nuevamente espero que les haya gustado, servido. Y si quieren apoyar el canal y demás, esa es la mejor forma por el momento. En algún momento pensé en escribir un libro. Como les comenté, soy abogado. También, pero no estoy ejerciendo. Pero bueno, estuve medio escribiendo un libro ahí sobre algunas cuestiones medio políticas relacionadas con la posibilidad de un federalismo digital o algo así. Sé que esté totalmente iluso y demás, pero también hablo sobre cuestiones ahí medio de espionaje y boludeces, así que... y datos, ¿no? Es bastante técnico. Así que, nada, quizás en algún momento lance ese libro por Amazon o demás, y esa sería una forma copada de apoyar el canal. Pero por el momento suscríbanse y todo y dejen comentarios, eso la resube y está bueno para saber cuál es la opinión general y también sobre qué videos puedo seguir haciendo. Sé que los videos de Meshtastic sobre redes, conexión inalámbrica de redes descentralizadas fueron muy bien recibidos, así que tengo pendientes videos relacionados con eso también. Bueno, nos vemos.